Hola, amigos de Roma. Estamos aquí por fin, empezamos este proyecto. Ya habéis visto el vídeo de presentación de las novedades del canal. Ya podéis ver aquí a mi lado, y lo puedo decir con orgullo, a mi amigo Sergio el Calamar. ¿Cómo estás, Calamar? ¿Qué tal, Calamar? Primero, porque tú eres el cónsul más antiguo, o sea que en este caso te tengo que saludar a ti como Calamar mayor del reino, ¿no? De la República Romana en este caso. En todo caso, solo hay que ponerle el nombre al año, porque soy cónsul. Será el año de Portux, el más antiguo, y Perfecto. de Sergius, que eres tú más jovencito. No te preocupes, que ya habrá otros años en el cual tú seas el cónsul más antiguo. Hay que reconocer que eres joven y claro, estás empezando en esto de cónsul. No tengo la suerte de ser como Octavio, ¿verdad? Que con 18 años ya tuvo su consulado. O sea que a ver si nuestro invitado de hoy, que es bastante joven, a ver si nos va a disputar el Es, consulado de Calamar, ¿eh? Porque es, nuestro es, invitado es un crack y es jovencito, o sea que es nunca se probable, es sabe. probable. De todas maneras, Augusto Octaviano jugaba en otra liga. Dijo 18, yo creo que para quedar bien. Igual tenía 16. Vamos a dejarlo ahí porque tampoco no lo tenemos muy claro. Bueno, como veis aquí arriba, Sergio, tenemos que aprender en estos programas y claro, ya nos van a tener 2 horas y media, con lo cual las entradas no pueden ser de 15 minutos, ¿no? Eso es, eso es. Entonces vamos a presentar a nuestro experto en la romanización de España, que lo tenéis ahí arriba, ¿no? Y él es Arnau Lario, y vamos a ver si él quiere ser llamado Calamar o Sepia. Arnau, ¿cómo estás? Un par de cosas. Primero, me da igual qué tipo de animal marino sea, o sea, ningún problema. Y segundo, tengo ya unos añitos más que 18, pero sí, digamos que se entiende la, Pero comparados con la aquí broma. con los Sí, abueletes en de... comparación, sí, ya sois un poco seniors. Perdona, perdona, yo mayor todavía, abuelete tampoco, no te pases, Sergio. Te he hecho pronto, ¿eh? Vale, me callo, me callo. Que luego llegas a ascensor y luego la lista del Ojo. Senado yo no entro y no puede ser. O sea que Esto, hay que tener. Augusto también lo hizo esto, también cortó la lista, ¿eh? Bueno, no vamos a hablar de Augusto, aunque es cierto que Augusto finalizó quizás esta romanización, ¿no? O como mínimo la península en principio, después de Augusto, estaba toda conquistada por Roma. Arnau, yo sé que tú eres una persona que le gusta mucho especificar, ¿no? Y quizás te gustaría un poquitín explicar o decir a los videoyentes o a los oyentes exactamente romanización, ¿qué es romanización? Porque no es igual que civilizar, ¿no? Civilizar es una cosa, romanizar es otra. Civilizar, para empezar, es algo que ya suena muy mal, al menos a mí me suena horrible, pero de todos modos haces bien en plantear esto lo primero porque es casi casi es lo más importante que hay que tener en cuenta, porque cuando hablamos de romanización, incluso pues hay iniciativas, ¿no? Como el Día de la Romanidad y esas cosas, ¿no? Que también conocemos porque incluso pues ahora se está reactivando un poco el tema. Pues es un término un poco muy, muy grande para lo que realmente quizás es, pero que es importante que la gente tenga claro en qué consiste exactamente. Entonces, como pasa con muchas cosas, pues hay tantas definiciones como personas que definen. Pero en mi caso, romanización lo que implicaría, más allá de, digamos, lo que yo llamo un poco vulgarmente el rayo romanizador, ¿no? De que llega el romano ahí, llega Escipión y, bzzz, ¿no? Y pasa el ojo y todos están ya con togas y diciendo rosa, rosa, ¿eh? Pues en realidad la romanización la podríamos un poco etiquetar o definir como la adopción de varios elementos culturales, lingüísticos, incluso arquitectónicos, de cualquier tipo, económicos incluso, por parte de indígenas que de origen pues, no tenían nada que ver con esa cultura romana. Entonces, quizá esto nos aleja un poco de esa idea de la llegada, digamos, de un paquete, de un conjunto de elementos que luego se imponen a la fuerza a los indígenas para que luego terminen a lo largo de los siguientes siglos, pues llamándose a sí mismos romanos. Digamos que lo que me gustaría que quedase claro al final de estos programas es que la romanización es algo muy complejo y que incluso al menos mi objetivo es que al final de estos programas podamos incluso poner en duda ese mismo concepto, al menos como ejercicio de, digamos, análisis poco académico, más allá un poco de lo que nos han explicado en el cole, en el instituto, esto que se explica pues en primero de eso con los romanos, que está muy bien para este nivel, pero para nosotros, ¿no? Que ya estamos un poco más medidos, incluso pues
la gente que nos esté mirando, que son ya, digamos que más allá del instituto, más allá de los estudios superiores incluso, pues quieren, digamos, profundizar más en estos temas. Y creo que aquí ya es donde el momento en el cual debemos ya, digamos, subir un escalón más y plantearnos todos estos complejos fenómenos que son las interacciones culturales, que es algo que pues me interesa especialmente. Por eso me gustó que planteásemos un poco este tema para este programa. Así O sea que hay que descartar quizás esta idea de que llegaron las legiones e impusieron el latín, impusieron la cultura romana a la fuerza, a base de espada, ¿no? Y quizás es más una adaptación de estos mismos pueblos, o al menos la parte de estos pueblos que quisieron, a que les interesaba, dijéramos, a que quería, ¿no? Ser romano, ¿no? Quizás más bien por aquí, que no por esta imposición a la fuerza con espada, o hablas latín o te corto el cuello, ¿no? Era más, al menos en parte, como dices, es muy compleja, ¿no? Pero al menos en parte era más yo como hispano, o como íbero, o como celtíbero, como turdetano, me interesa ser romano, me interesa adaptar esta cultura porque yo creo que me va a ir mejor. No, y además Claro. hay que tener en cuenta que no es un proceso de un día para otro, ¿no? Es lo del rayo romanizador me ha encantado, ¿no? Eso de ahora, a partir de ahora, todos con toga, todos hablando latín, ¿no? Es un proceso que hay que entender como un proceso continuo, ¿no? Evidentemente, la frase, ¿no? Que la dijo Tito Livio, no sé quién la dijo, ¿no? La primera en llegar y la última en ser conquistada, ¿no? Así como si España hubiese sido, y lo fue, ¿no? Realmente no fue un proceso sencillo. Evidentemente, en la Galia, pues se hizo todo a base de fuerza, de lucha, y la romanización fue algo implacable, ¿no? Fue algo violento. En cambio, en Hispania pues fue un proceso mucho más lento, mucho más paulatino, y no todos lucharon ni todos combatieron. Y evidentemente no todo se consigue mediante el uso de las armas, ¿no? Lo que es importante es saber que lo importante en el proceso de romanización o de adaptación, de asimilación, ¿no? No es tanto el llego y te impongo, sino el llego, te ofrezco, tú ves, tú eliges y tú te vas adaptando, ¿no? Entonces, las siguientes generaciones son las que las que van adquiriendo y van introduciendo esos elementos propios de la cultura latina, ¿no? Entonces, esto es como el proceso migratorio actual, ¿no? La primera generación que llega, evidentemente, es una generación en la que hay un choque cultural, y la segunda, esos hijos de esos inmigrantes, de esos recién llegados, pues ya tendrán ciertos aspectos de la cultura de la zona. En este caso fue al revés, ¿no? Los romanos llegaron e impusieron un poco su manera de ver, pero no todo fue te impongo y tienes que hacer esto si no te castigo, sino que también hay un proceso, sobre todo que creo que es importante, que es el tema del contacto con las élites, ¿no? Que al fin y al cabo las élites son las que acaban gestionando y controlando, porque el tipo de gobierno, de sociedad indígena de la península ibérica previa a la llegada de los romanos era diferente, ¿no? El micro. Perdón, si ha habido un error. Hay que entender que digamos, las posiciones de poder, los equilibrios de poder son muy importantes a la hora de tener en cuenta un intercambio cultural. Por lo tanto, claro, no es lo mismo que llegue, por ejemplo, como pasó con los griegos, por ejemplo, ¿no? Los griegos, en las partes donde llegaron, pues ellos establecieron ahí sus colonias, pero los indígenas estaban tan panchos y solamente pues comerciaban y tranquilo, y ya está. Y uno para su oppidum y el otro para su polis, su colonia. O sea que realmente este es el ejemplo perfecto de cuando estamos en una relación de, como mínimo, de iguales. Si no es que el indígena es militarmente superior, que es lo que pasaba la mayoría de las veces. Entonces, con los romanos tenemos al revés. Es que digamos, el que llega es ya directamente, intrínsecamente, incluso ya, digamos, directamente superior en lo que, digamos, al aspecto militar respecta. Por lo tanto, tener en cuenta estos equilibrios, estas situaciones un poco asimétricas de poder, pues también es muy importante a la hora de entenderlo. Pero antes de meternos en esto, quizá me gustaría un poco hacer una reflexión, muy breve, porque tampoco es importante, sobre de dónde venimos, ¿no? Porque evidentemente si nos ponemos a leer, que seguro que lo habéis hecho, pues obras o escritos un poco más antiguos de los años, por ejemplo, yendo un poco momentos bastante cercanos, pero de los años 50, de los años 60,
esta historiografía, bueno, pues típica pues del franquismo en nuestro caso, ¿no? Que tenía unos valores culturales distintos, unas intencionalidades distintas y que veían la romanización de una forma muy distinta. Una forma de este concepto latino que seguro que os suena de ex oriente lux, es decir, un poco difusionista, de lo bueno nos llega de fuera porque aquí eran unos salvajes y luego vinieron los civilizados y les dieron un poco el starter pack, les dieron un poco los elementos clave para empezar la civilización y luego aquí entonces podemos hablar ya de gente de bien, gente civilizada y gente que vale la pena que llamemos, digamos, ancestros. Por lo tanto, de esta forma, la romanización era más fácil entenderla como digamos, para simplificar mucho, el rayo romanizador. Pero luego, más adelante, sobre todo en Europa, porque académicamente ya os digo que en Europa van 20 años por delante y siempre luego baja los Pirineos, digamos, pues eso, muchísimo después. Entonces, ya en los 60, en los 70 se estaba desarrollando lo que se llama la ideología académica de poscolonialismo, que es un poco dar la vuelta a la tortilla y en vez de darle la importancia al elemento colonizador, se le da digamos, el protagonismo, o al menos la preeminencia, al menos, sí, la importancia al elemento colonizado. Y de aquí un poco viene el hecho de que nos preguntemos, bueno, está muy bien, los romanos llegan, sabemos lo que dicen todos los autores, pero ¿y los indígenas? ¿Cómo reaccionan los indígenas? ¿Realmente se dejan influenciar tan fácilmente? ¿Aceptan sin ningún tipo de crítica cualquier innovación o incluso cualquier cambio cultural que les llega, que incluso hace que desaparezca su propia cultura? Porque no conozco a nadie que actualmente le lleguen algo de fuera y lo acepte todo al completo y deje su cultura morir tranquilamente porque lo otro es mejor. No siempre pasa. Entonces, digamos, corriente postcolonial es lo que luego llevó a que nos planteásemos y que llegásemos a la actualidad de dar un poco de voz a los indígenas. Que veamos que quizá no es un tema tanto de cultura mejor o cultura peor, o una cultura superior que se enfrenta y supera y además reemplaza una cultura inferior, sino que es al revés, es un intercambio o de iguales o asimétrico, que lo que hace es que alguien individualmente o en un colectivo se plantee pues ir haciendo cambios en su propia forma de verlo. Pero es un proceso, que esto es lo más importante, muy gradual. Es algo que depende de, como tú decías, pues de muchas generaciones y de ir haciendo cambios poco a poco. Nadie cambia su idioma, su religión y su cultura de un día para otro. Quizás para esto, un ejemplo de lo que has dicho anterior, de esta adaptación de culturas. Yo ya tengo una edad, por eso el año se llama el año de Portus y Sergius, ¿no? Yo tengo una edad y cuando yo era pequeñito, Sergio y Arnau, yo salía con 4 o 5 añitos y salía el 1 de noviembre, iba a comprar castañas y boniatos y me los comía calentitos. Ahora, la juventud de ahora hace Halloween, ¿no? A nosotros no nos han obligado a hacer el Halloween. Nos hemos adaptado a otra cultura exterior que ha venido, ¿no? Esto podría ser un ejemplo de lo que podría pasar allí. O sea, no una romanización al caso, sino que la gente de aquí adoptaría algunas cosas y al revés también. Yo, por ejemplo, me acuerdo que hablaba el otro día con una profesora que hablábamos de intercambio en inglés, ¿no? Y le decía, ¿cómo se dice siesta en inglés? Y ella me dice, mate a siesta. Ellos han adaptado, al menos esta muchacha había venido aquí y había adaptado la siesta, se dormía media horita cada día. Dice que eso no lo hacía en su país, ¿no? Quiero decir que es el intercambio al que te estás refiriendo. Sí, 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 claro, pero aquí hay que añadir un poco el incentivo, porque tampoco es una obligación, pero es un incentivo que ponía el hecho de que si tú cambiabas, digamos, tu cultura o tu forma de actuar, además entrabas en el juego, que eso ya hablaremos en otro momento, más adelante, en el juego político, económico y, digamos, incluso religioso de los romanos, que eran los nuevos amos del lugar. Por lo tanto, además del propio atractivo que tuviese en la cultura romana, que no tiene por qué tener ninguno o mucho, pues además tenía este poder de persuasión más allá del propio interés o la curiosidad individual de cada uno.
A mí Pero me parece correcto el tema del revisionismo, ¿no? A ver, está bien lo que comentas, que es importante que veamos la cosa desde el ángulo inverso, ¿no? Porque a lo mejor nos estamos equivocando de teoría y basándonos o en estudios y en ensayos y en puntos de vista, sobre todo, de hace 50 o 60 años, pues yo creo que la historia, la arqueología, la semántica, la lingüística evoluciona de tal manera y a pasos tan agigantados que sería de cafres no actualizarnos, ¿no? Si nos actualizamos cada día con la versión 2.0 de nuestra aplicación del móvil, quedarnos con teorías de los años 50, de los años 60, pues obviamente es lo que tú dices, ¿no? La mentalidad de esos historiadores, de esos investigadores de aquel momento, pues estaban sometidas a unas circunstancias externas pues que les obligaban a pensar de cierta manera, ¿no? Entonces, sería absurdo no actualizarnos y no pensar y no ponernos en la piel del otro, ¿no? Porque muchas veces esa teoría europecentrista o hispanocentrista o localcentrista, ¿no? Porque no hace falta irse tampoco muy lejos, se puede extrapolar a cualquier realidad, ¿no? Pues también nos impide ver la cosa con otra perspectiva, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante lo que comentas, porque no es la misma la visión de la romanización que tenían en los años 50 como la que se puede tener hoy en día. Y lo que tú dices de los Pirineos, ¿no? Evidentemente, tú has hecho, me parece que estás haciendo un máster también, ¿no? En historia antigua en la Universidad de Roma, ¿puede ser? Allí sí, imagino que, claro, que las fuentes que utilizas son fuentes mucho más actuales. Nosotros ya estamos, yo por ejemplo, estoy un poquito más desactualizado, pero voy cogiendo un ritmillo, pero sí que es verdad que tú que lo tienes más por la mano, pues, oye, es momento también de que evolucionemos y que el revisionismo entre en juego, que yo pienso que es vital, que desde aquí, desde el canal, pues nos gusta también eso, ¿no? Darle una visión más moderna, más actual, y yo pienso que es razón humana. Entonces, me ha parecido muy interesante esta perspectiva de esta teoría que nos habla desde el punto de vista del colonizado, ¿no? De cómo lo acepta y cómo se integra o no se integra, ¿no? Porque no todo es integrarse o morir. claro, claro, y es esto. Lo más importante en este episodio introductorio que estamos haciendo es que quede claro que es un concepto que lleva muchísimo tiempo ya sobre la mesa, que es algo ya muy aceptado y que luego lo que hace falta ahora es que vaya un poco transmitiéndose al público general, porque creo que es el paso que falta, porque lo otro está ya un poco bastante trabajado y ya hace décadas que está la cosa en este sentido. Y en el mundo académico, que es lo que tú comentabas, hablar de romanización ya es un tabú, es absurdo y nadie te va a respetar prácticamente, o no va a verte como una persona que estás al día si hablas aún de romanización como un fenómeno unidireccional, que esto es lo que tenemos que superar. No es un fenómeno unidireccional, sino que es o bidireccional o es directamente un intercambio. Es algo que, por ejemplo, a ver, que quede claro también, los romanos no van a indigenizarse, pero sí que van a hacer algunos cambios según la realidad que se encuentren en cada lugar, porque claro, además tenemos que entender que cuando hablamos de romanos no estamos hablando estamos generalizando muchísimo, porque cuando hablamos de romanos estamos generalizando en el sentido de estamos hablando de itálicos realmente. O sea, esto ya nos iríamos a otro tema, pero romano e itálico no siempre es ni siempre ha sido lo mismo. Y depende muchísimo de dónde sea este romano, a grosso modo, el que llegue, que también dependerá cómo actúe sobre el territorio. No es lo mismo que llegue un romano de Roma que un romano por ejemplo, un ex samnita, por decirlo de alguna forma, que sabe un poco, pues, cómo ha funcionado la conquista y la romanización de su territorio. Entonces aplicará su modelo al lugar donde vaya. Y un romano de Roma, que siempre ha sido romano y nunca se ha planteado esto, quizá reacciona de otra forma, quizá más directamente, o quizá no se plantea un poco intercambio, va más al grano. No sabemos exactamente si funcionaba a nivel muy personal o era una cosa generalizada, pero lo que sí que sabemos es que es un toma y daca, es algo que implica digamos, el permiso e incluso la aceptación de esa otra persona, porque si no, es como la frase esta de dos no discuten si uno quiere, pues en esto igual, dos no intercambian si uno no quiere, porque entonces es un robo o es una imposición.
Oye, y una cosa, porque realmente los romanos, la presencia romana en la península es un poquito fruto de la casualidad, en este caso, bueno, casualidad de un contexto bélico, ¿eh? Empieza todo con la Segunda Guerra Púnica y aquí se llega pues en cierto momento, dentro de un contexto militar, y se empieza una guerra, pero no se empieza una guerra contra los indígenas, sino que es como un poco un territorio neutral, ¿no? Hispania es un campo de batalla de dos ejércitos o de dos civilizaciones, de dos culturas, como son la romana y la cartaginesa, y esto se convierte un poco en un feudo de combate, ¿no? Obviamente después el ganador llegará e intentará pues imponer la suya, que no será un proceso fácil, ¿no? Porque el contexto es complejo, es un contexto postbélico donde ha habido también ciertas alianzas y si te parece partimos desde este punto o desde este momento para explicar un poquito el proceso de romanización, pero para eso, si os parece, pues lo dejamos para el siguiente programa, ¿vale? Que yo creo que es un buen punto de partida. Hemos hecho una pequeña introducción, bueno, pequeña, de las nuestras, pero bueno, que tú también eres de los nuestros, Arnau, o sea que hemos hecho una explicación para introducir el concepto de romanización, lo que es el concepto cultural, semántico y el revisionismo, que para nosotros es importante, y si os parece, en el siguiente programa os dejamos en ascuas, pero os tendréis que esperar una semanita, porque hablaremos del proceso de romanización desde el año 218, podríamos decir que es cuando empiezan o llegan los hermanos Escipión aquí, y se produce pues todo este proceso evolutivo que durará pues hasta tiempos de Augusto, imaginaros. Un placer, Arnau. Te invitamos a la siguiente entrega de Calamares a la Romana. Ángel, el primer contacto con la romanización, bueno, ¿no? Sí, yo diría ya para acabar que, como dices tú, Roma locuta, causa finita, ¿no? Así que hasta el siguiente programa, que volvemos pronto. Y Arnau no se puede escapar. Hasta ahora. No me voy. Hasta ahora, chao.